Con experiencia en el mercado mexicano, Enrique Ortega, junto con su equipo de profesionales, se dedica al diseño de imagen especializado para las empresas y hablará en esta ocasión sobre el diseño de una oficina ejecutiva. El diseño del ambiente, el diseño de los ambientes, es un concepto relativamente nuevo, en el cual, bueno, las universidades lo empiezan a tomar, pero que es un concepto incompleto, un concepto que solamente en el inconsciente del humano remite a lo verde, a lo natural, y deja de lado toda esta parte de las construcciones, las oficinas, las casas, etc. Por otro lado tenemos el diseño del hábitat, el diseño de imagen del hábitat, que soluciona este problema conceptual y nos habla ya de espacios habitables, espacios moldeables por el ser humano y para el ser humano. Es mucho más reciente, es mucho más contemporáneo, pero es mucho más exacto el concepto del hábitat. Si bien es cierto, todo lo que existe posee un código de comunicación. Es bien importante saber qué es lo que estamos comunicando con nuestros espacios, con nuestra persona, me refiero a los movimientos, a cómo vestimos, los objetos que portamos en el día a día, ya sea la pluma que usamos comunica mucho de nosotros, nuestras tarjetas de presentación, la oficina en la que trabajamos, nuestro propio escritorio, todo eso comunica mucho acerca de nosotros porque envía siempre estímulos a todas las demás personas que inconscientemente son percibidos e interpretados por ellas para crear una imagen de quiénes somos, cómo nos comportamos y si somos o no somos profesionales. Piensa, por ejemplo, en una oficina, estamos al menos 8 horas y en México más, ¿no? Estamos 10, 12 horas metidos en una oficina, en un escritorio, que tiene que ser agradable, que tiene que gustarnos, que tiene que representarnos y que tiene que ser agradable no solo para nosotros, sino para todos los demás que vienen a visitarnos. En su oficina tiene que tener conceptos que lo representen y que sea congruente con su estilo a partir de los 5 sentidos. La percepción de una oficina, bueno, entra desde que llegas al edificio. Si tú llegas a un edificio donde primero tú llegas y no hay lugar donde estacionarse, nadie te recibe a la entrada, el edificio tiene una mala presentación, todos estos pequeños detalles se van sumando y ya cuando llegan y suben al elevador a tu oficina, pues ya tienen una percepción negativa desde ahí, ¿no? Entonces siempre hay que pensar cómo vas a diseñar el espacio desde la entrada del usuario. Por dónde va a entrar, cómo va a entrar, qué luz va a ver, la temperatura que va a estar, si es un lugar muy cálido o es un lugar donde hace mucho frío. Todo este tipo de situaciones influye muchísimo en cómo nos percibe. Entonces hay que poner atención desde la entrada, hay que hacer el recorrido que va a hacer el cliente, hay que hacer todo ese recorrido y llenarlo de estímulos. Su espacio o hábitat en la oficina es como la naturaleza, debe proveer armonía, relajación y confort para un estado de supervivencia. El diseño de imagen del hábitat surge a partir de un concepto, siempre, ¿no? Un concepto rector que puede ser un adjetivo calificativo, puede ser una palabra la que usted desee, ¿no? Como por ejemplo étnico o dramático o minimalista, ¿no? Que ahora está tan de moda el asunto del minimalismo, etcétera, ¿no? Ya que se encontró ese concepto, entonces se parten con distintos elementos, como son por ejemplo el presupuesto. El presupuesto también es bien importante. Uno puede tener cientos de ganas y de deseos de hacer un espacio, vaya, como lo ve uno en las revistas, pero si no se cuenta con un presupuesto adecuado, entonces bueno, va a ser muy difícil. El asunto aquí es que no es necesario tener un gran presupuesto para hacer un buen resultado, pero sí tienes que tener en terreno real lo que quieres hacer y lo que puedes hacer. Ya que tenemos ese presupuesto resuelto, etcétera, nos vamos con el asunto de la usabilidad. ¿Para qué van a ser usados los elementos que vamos a poner? Hay elementos extras que le darán mayor personalidad en su hábitat de trabajo. La madera y el mármol siempre se asocia con el poder y con la elegancia. Los colores, sí es minimalista actualmente, ¿no? Algo minimalista es como muy elegante y muy moderno a la vez. Algo demasiado cargado con muebles garigoleados y forrados de color dorado o combinaciones como dorado y verde. Puede verse una oficina además muy romántica. Entonces, bueno, ahí hay lo que hay que pensar y lo más importante es la manera en cómo vas a comunicar, cómo vas a combinar
todos estos materiales para generar la comunicación que tú quieres. Entonces, hay libros, hay miles de libros, miles de información donde uno puede checar los materiales que comunican. Lo que hay que hacer es siempre pensar en el concepto que quieres generar y empezar a combinar esos materiales para empezar realmente a comunicar algo como si fuera un diálogo, que los espacios cuenten una historia, que te vayan contando quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen, qué les gusta. Eso es lo más importante, que cuenten una historia como si estuvieras escribiendo un libro, una historia, una novela a partir de estímulos. Esa es la manera en la cual te debes de fijar para diseñar tu oficina. La estética de la oficina debe ser agradable y cómoda. Podemos pensar, por ejemplo, en una oficina ejecutiva donde se utilice, por ejemplo, pieles, ¿no? Las sillas, maderas o cristal o vidrio más bien en la parte de la mesa. Los cuadros, por ejemplo, que son muy importantes. Casi todo el mundo ningunea los cuadros y son quizá una parte muy representativa de lo que es el espacio. Los cuadros tienen que estar bien enmarcados, tienen que estar derechos. Entonces, materiales, bueno, hay miles, siempre y cuando una de las grandes cosas que tenemos que pensar en el diseño del hábitat es cuando elegimos a nuestro proveedor. Y pensamos en proveedor no solamente en este que nos vende el material, sino en quién lo va a instalar, ¿no? Un material muy bueno puede convertirse en muy malo si no está bien instalado. El hábitat o espacio ejecutivo marcará rotundamente el estatus y la jerarquía en la organización. Decían por ahí que Hitler, no sé si esté documentado la verdad, pero es un rumor que corre, que Hitler, por ejemplo, tenía en su oficina su escritorio elevado. Es decir, tenía uno que subir 3 o 4 escalones para llegar al escritorio de Hitler. Y los visitantes tenían que estar abajo de esos escalones. Entonces a Hitler lo veían hacia arriba. Menudo problema, porque bueno, evidentemente eso que te hace psicológicamente pensar, bueno, este cuate está más arriba que yo en cuestión jerárquica. Ese tipo de estímulos que son muy exagerados, Hitler los manejaba muy bien, a pesar de los resultados tan nefastos que provocó el asunto de la imagen con él. Esos mismos asuntos traídos a terrenos mucho más reales, mucho más de oficina y todo, los podemos imitar y los podemos ver, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la oficina de un ejecutivo. Primero, la oficina de un ejecutivo necesariamente tiene que estar limpia. Y con limpio no me refiero a que estén bien barrida o las paredes limpias, no, me refiero incluso al escritorio. El escritorio tiene que tener siempre solo lo que se necesita tener. Una computadora pequeña, no el gran monstruo de computadora de los años 60, una computadora pequeña, una carpeta donde abajo de esa carpeta se tengan hojas membretadas para escribir, ¿no? Carpeta de piel preferentemente. El escritorio puede ser de madera o puede ser de vidrio, pero tiene que estar también muy bien diseñado y tiene que ser de un tamaño de mediano a grande, ¿no? Para tener esa también jerarquía de ejecutivo, de directivo. La silla, por supuesto, insisto, tiene que ser de piel y tiene que ser también grande, tiene que ser muy cómoda. Y bueno, obviamente pues los cuadros tienen que ser representativos de esta persona.